buenos días, querida familia hermosa. Bendiciones de Dios. Continuamos con estos temas. Tuvimos unos días parados esperando que usted pudiera reescuchar y entender el audio anterior. Hoy seguimos con el plan que Dios tiene para la salvación de los seres humanos. Ya conocimos cómo se originó el pecado. Ya entendimos que no fue Dios el que originó el mal, sino fue la decisión de un ser, de Satanás, de rebelarse contra Dios y de los seres humanos, nuestros padres, Adán y Eva, quienes también decidieron confiar en Satanás y desobedecer a Dios, y hasta hoy entonces vivimos las consecuencias de sus decisiones. Pero hoy más que eso quisiéramos ver qué hizo Dios para poder resolver este problema. Y es lo que queremos estudiar hoy, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios. Maravilloso Señor, hoy queremos estudiar su palabra. Queremos que al abrir la Biblia usted pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Que la persona que está escuchando usted pueda darle paz, darle gozo y sobre todo esperanza de que esto no va a terminar como la gran mayoría dice, sino como usted dice, Señor. Que usted tiene planes especiales para el oyente y que quiere cumplirlos en cada uno de nosotros. Y quizás el impedimento más grande que usted tiene somos nosotros mismos. Quédese con nosotros en esta mañana y gracias por su inmensa bondad, que su Espíritu Santo nos pueda abrir el entendimiento para comprender cada palabra tocada hoy. En Jesús. Amén. Entonces tenemos, por conclusión de los temas anteriores, que hubo un problema, hubo una ruptura en esa vida eterna que el Señor le había dado a los seres humanos. Ya sabemos que el Señor no creó un alma y un cuerpo, creó un ser humano que es una combinación de lo que nosotros somos. Nosotros no somos un espíritu que anda por allí o que está dentro de nosotros. De acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor, cuando Dios sopló al hombre, lo convirtió en un alma viviente. Es decir, el alma somos nosotros. Nosotros, sin el aliento de vida, ese soplo que Dios hizo, no podemos vivir. Y debajo de esta piel no hay algo espiritual por allí que esté caminando, que se mueva solo. No, así no funcionan las cosas. El ser humano fue hecho como una unidad integral. Sabemos que Dios creó un muñequito de barro, ¿verdad? Un muñeco de plastilina muy bien hecho. Y luego que lo tuvo terminado, lo hizo a mano. Fue lo único que hizo con las manos. Todo lo demás lo hizo a través de su palabra, de su poder. Pero con el ser humano dedicó tiempo. Y saben, las cosas hechas a mano son las cosas más valiosas, más costosas. Así que cuando el Señor dedica su tiempo para formar al hombre y la mujer, y luego sopla en ellos ese aliento de vida, ese muñeco de barro pasa a ser un alma viviente, un nefesh, como dice en hebreo. Es decir, el hombre y la mujer en sí son esa unidad que vendría siendo entonces un ser creado por Dios completo. No es un ser divisible, no hay dentro de nosotros un espíritu y fuera entonces está la parte carnal. Y entonces cuando la gente se muere el espíritu queda por allí. Eso no lo enseña la Biblia. Esas son tradiciones paganas que las personas hemos escuchado, hemos repetido, pero no hay ningún basamento bíblico que certifique eso. Porque si realmente el ser humano no muere, entonces ¿cuál es el temor? Si el ser humano siempre existe espiritualmente y anda por allí penando, o se va al cielo o va a otro lado por allí en el aire, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros, el ser humano, fue creado por Dios y nos dio ese aliento de vida y vivimos como una unidad completa. Es decir, no funciona algo fuera de nosotros, sino que somos nosotros. O sea, el ser humano es usted, completo. Dentro de usted no hay un espíritu. Usted es un ser viviente, es un alma viviente y es el objeto del amor de Dios. Porque decir que entonces tenemos un alma eterna dentro de nosotros, estaríamos entonces contradiciendo lo que el Señor dice, que el alma que pecare, el alma morirá. Y el día que comieran del fruto, entonces iban a morir. Si eran inmortales, ¿cómo no iban a morir? Así que vemos que hay una contradicción allí en lo que las personas repetimos en la calle, que hemos aprendido de tradiciones, más no de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios nos enseña que el ser humano es un ser integral y que el Señor creó al ser humano para que viviera para siempre, no que viviera por unos días, no para que tuviera 1000 años, 500 años, 400 años, sino que lo creó para que viviera eternamente. ¿Qué causó la ruptura? Ya lo sabemos perfectamente. La desobediencia causó entonces la ruptura. Sin embargo, a pesar del error de Adán y Eva, el Señor, en su gran amor, desarrolló un plan. Sabemos que la justicia exigía
que el pecador debería morir. El ser humano debía llegar a su fin. Mas, sin embargo, el Señor introduce algo nuevo que no estaba en los planes, que era la misericordia. Y la misericordia significa que a pesar de que el ser humano merecía morir, el Señor quiere hacer algo para que el ser humano no muera, eternamente, porque sería que dejaría de existir para siempre, sino que el Señor le promete a Adán y Eva que a pesar de sus rebeliones, Él iba a hacer algo para darle la oportunidad de reconectarse otra vez con la vida eterna. Así que quizás iban a morir temporalmente, pero el Señor les aseguraba que Él los iba a resucitar y les iba a permitir vivir por la eternidad nuevamente, mientras que ellos esta vez fueran obedientes. Ya sabemos que la primera vez fallaron, ¿verdad? Fueron desobedientes. Así que el Señor tiene que ejecutar el castigo. Y es allí donde se introduce la persona de Dios con nosotros, Emmanuel, o Jesús, como lo conocimos, ¿verdad? Aquí en la tierra. ¿Cuál era la promesa? La promesa que el Señor le hizo a Adán y Eva en el Edén, lo encontramos en Génesis 3:15, dice acerca de la enemistad, ¿verdad?, que iba a poner entre Satanás y los seres humanos, y también entre el castigo que iba a tener Adán por haber desobedecido a Dios, la situación que iba a venir Eva cuando fuera a la luz, los dolores de parto, iba a perder parte de su voluntad por haber decidido sin su esposo. Ahora ella iba a depender de su esposo. Eso está allí en Génesis 3:15, 16 en adelante. Pero también hay una promesa bonita donde dice que aunque Satanás iba a herir al Señor, al descendiente de la mujer, que en este caso era el mismo Señor, entonces el Señor iba a aplastar la cabeza de Satanás definitivamente. Es decir, hay una sentencia definitiva para el mal. Y aunque el mal nos ha azotado, porque el mal dañó a Eva, Satanás dañó a Eva, a Adán, y cada uno de nosotros hemos sufrido las consecuencias de esa desobediencia, pero causada, aunque Eva fue la que fue tentada y desobedeció, quien causó todo ese mal realmente fue el enemigo de Dios, Satanás. Así que Satanás en su momento va a recibir la recompensa o el castigo justo por sus faltas. Pero para que esto pudiera pasar, primero tenía que cumplirse la justicia de Dios. Alguien tenía que morir. Y si el ser humano no iba a morir, entonces el Señor sería un mentiroso. Y sabemos que Dios no miente, ¿verdad? Entonces estamos en una situación. Satanás induce a Adán y Eva a pecar, ellos desobedecen, ellos se pierden la vida eterna, estaría eliminada para ellos. El Señor, en su misericordia, dice, ya va, ustedes pecaron y se merecen esto. Sin embargo, ya les voy a dar una oportunidad de reparar las cosas, pero mi palabra dice que tienen que morir, así que alguien tiene que morir. Y fíjense que ese mismo día que ellos pecaron, alguien tuvo que morir. Y vemos viendo entonces la sustitución, donde alguien muere en lugar de Adán y Eva. Ese día no murió nadie, ningún ser humano, pero un animalito, en este caso los corderos, tuvieron que morir para que con su piel pudieran vestirse Adán y Eva. Sabemos que el Señor le hizo a Adán y Eva unas túnicas de pieles porque ellos se habían vestido con unas hojas de higuera, unas hojas de uva, ¿sí? Ellos hicieron un traje de eso. Sin embargo, el Señor en ese momento, por sustitución, permite que un animalito inocente muera, el primer animal que muere allí, para poder representar lo que iba a suceder. Y a partir de allí comienza lo que se llama en la Biblia el sistema de sacrificios, donde la persona que fallaba o se equivocaba llevaba un corderito hasta el santuario, el sacerdote allá le cortaba el cuello, él se desangraba todo y moría un animal inocente por una persona culpable. Y podemos decir, oye, pero qué crueldad animal se practicaba en ese momento. Realmente la crueldad ha sido la crueldad humana, no la crueldad animal. En este caso, vemos que este símbolo representaba que un animalito inocente, o sea, un ser inocente moría para poder reemplazar a esta persona culpable y el culpable pudiera seguir viviendo. Y eso fue exactamente lo que se hizo desde el cielo, desde ese momento en que Adán y Eva pecan. Alguien muere para que ellos pudieran tener la oportunidad de vivir, aunque fuese unos días más, ¿sí? Pero recordemos que lo que el Señor quiere restaurar no es una vida temporal.
no es esta vida que es caduca, sino que el Señor quiere restaurar en nosotros la vida eterna que tenía Adán y Eva antes de pecar. Y ahí es donde quiero que me acompañen al libro de Juan. El libro de Juan, si tiene Biblia, puede buscarlo ahí. Juan capítulo 3. Y si no tiene Biblia, puede buscar allí Google rapidito en internet y escribir Juan 3 del 16 en adelante. Y aquí nos conseguimos con algo maravilloso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fíjese, el Señor no nos está prometiendo a nosotros que nos va a dar dinero, que nos va a dar recursos, que nos va a dar vida eterna aquí en la tierra. El Señor nos promete que nos va a dar una vida eterna, pero no bajo las condiciones de la tierra, sino una vida eterna igual a la que tenía Adán y Eva. Pero sabemos que al fallar, al pecar Adán y Eva, ellos perdieron ese privilegio y sabemos que murieron, están en el descanso, porque Adán y Eva obviamente no andan por allí, sino que al final murieron. Pero el castigo que debía recibir Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, vino a la tierra y vivió como ser humano y murió como ser humano, pero resucita poderoso con vida eterna para demostrar que sí se puede. Y con su muerte, que no la merecía, entonces paga el pecado de Adán y Eva, recibe el castigo que merecía Adán y Eva, recibe el castigo que merecía usted y yo por todas las cosas que hemos hecho, y no solamente por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, sino porque ya estábamos condenados, porque traíamos en nuestra sangre el ADN de Adán y Eva. Ahora, aceptando el sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener la oportunidad de ser restaurados a la vida eterna. ¿No les parece esta una buena noticia? De hecho, el Evangelio, ¿no? Es precisamente esto, una buena noticia. Y a veces nos burlamos de los evangélicos que andan por ahí tocando puertas y fastidiando a la gente. Pues la realidad es que el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que aunque muramos aquí, si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, estamos teniendo la posibilidad de tener vida eterna. No solamente aceptarlo, sino ahora una vez que aceptamos a Jesús, comenzamos a obedecerle y hacer lo que Adán y Eva habían dejado de hacer, obedecer a Dios. Y en ese momento entonces recibimos una justicia imputada, o sea, una justicia que no merecemos, pero que por la muerte de sustitución Jesús muere por nosotros, entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener salvación. ¿No le parece esta que es la mejor noticia? ¿Saben? Hay un conflicto genuino entre Dios y Satanás. Dios quiere salvar a los seres humanos, Satanás quiere destruir a los seres humanos. Y hace todo cuanto sea posible, cuanta cosa mala inventa para que las personas se emocionen y pasen el tiempo allí perdiéndolo y no se den cuenta de esta gran salvación. Y usted preguntará, bueno, pero ¿por qué esto si es tan importante no se sabe? Las cosas más importantes y más valiosas de la vida se ignoran. ¿Saben por qué? Porque al enemigo de Dios no le conviene que usted aprenda esto. Y aunque algunas personas afirman que el cielo las personas van a estar con arpa en una nubecita montada por la eternidad, no es esto lo que enseña la Biblia. Me dice que si el cielo fuera malo, si la vida eterna fuera mala, Satanás no se empeñara para que usted no vaya. Pero si él no quiere que usted vaya, debe ser por algo. La Biblia nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído jamás ha escuchado, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que aceptan el sacrificio de Jesús, para los que creen en Jesús y le obedecen. Así que la clave para poder recibir esta vida eterna es primero aceptar el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Y una vez que aceptamos ese sacrificio de sustitución, entonces nosotros comenzamos a vivir en consecuencia, en obediencia a esa ley maravillosa de Dios, a los mandamientos de Dios y a vivir la vida que obviamente vivió Jesús. Dios tiene planes para nuestra vida. Y Juan 3:16 en adelante, les recomiendo que lo lean hasta el 21, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿quién va a ser salvo y quién no? La clave está en el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Jesús, el mismo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros y murió por nosotros para que con su muerte ya nuestra deuda quedara paga, esa deuda que Adán generó
fue paga entonces con Jesús. Y ahora cada persona que acepte este sacrificio en lugar de Él y decida vivir una vida de obediencia a Dios, entonces, aunque muera aquí, va a recibir la vida eterna. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos, pero fíjense que la Biblia es clara y la Biblia afirma que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Así que no tenemos que preocuparnos si nos morimos por el coronavirus, si nos atropella un carro, si nos cae un edificio encima. Nuestra preocupación debe ser hoy que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, cuando usted acepta este sacrificio. Por eso hoy yo le invito, querido amigo que escucha, que pueda hacer una oración allí en su mente, en su corazón. Puede ser a voz audible, puede ser en silencio, puede ser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, arrodillados, parados, acostados, donde usted esté. Pero dígale al Señor que usted acepta ese sacrificio, que usted quiere ser y quiere estar entre los salvos. Y no solamente usted quiere que su mamá, su papá, su hermano, su cuñado, su primo, su vecino, todo el mundo conozca esta gran verdad y pueda tener la oportunidad de una vida eterna, hermosa, para siempre. ¿Saben? 20 años en la tierra es demasiado. 100 años en la tierra sufriendo es demasiado. Pero la eternidad es lo máximo con un cuerpo perfecto donde no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor. Y esto no es una utopía, esto no es un invento humano para sacarle dinero a la gente, no es un invento religioso, comercial, para conseguir cosas. Esta es una promesa de Dios. Y si esto lo dijera quizás, no sé, un gobernante, o lo dijera incluso nuestra propia madre o nuestro propio padre, quizás no deberíamos creer mucho. Pero si esto lo dice Dios, nuestro Creador, tenemos que confiar y creer de que esto es así. Así que la invitación de hoy es que aceptes a Jesús como tu Salvador personal en tu vida y le entregues tu vida a Él. Y si es el momento de ir al descanso, de morir, de descansar, podamos hacerlo con la seguridad de que pronto abriremos los ojos y podremos ver a nuestro Señor Jesucristo venir a rescatarnos y a darnos ese regalo maravilloso que es la vida eterna. Que Dios te bendiga.